Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Hemos invitado al periodista de investigación Arturo Torres, que dirige el portal Código Vidrio, que hace una publicación extensa sobre este tema, sobre la red de Guamán en la prefectura. Gracias, Arturo, por estar con nosotros. Bienvenido. Y bueno, realmente impactante todos los allanamientos que se hicieron ese 28 de julio en este operativo denominado Depuración 1. Y ahora está implicado Jorge Guamán, que se cree que es como la cabeza de toda una red delincuencial. ¿Qué nos puede contar Arturo Torres de todo esto que se ha conocido y que, bueno, ha impactado mucho por la magnitud de la situación? Bienvenido, Arturo, le escuchamos. Gracias, Verónica, buenos días. Bueno, el prefecto realmente es investigado por varios delitos, aunque es uno específicamente el de asociación ilícita y de delincuencia organizada, lo que se está investigando, pero me parece que todas las evidencias, todos los indicios de convicción que tiene la Fiscalía permiten precisamente abrir otras líneas de investigación, porque no solamente es el tema de los contratos que se asignan a ciertos empresarios específicos, sino además el cobro de diezmos, el testaferrismo, el posible testaferrismo, porque algunos de los bienes y dinero era traspasado a otros funcionarios y los funcionarios traspasaban eso en algunos casos a sus familiares. Entonces tenemos ahí otro patrón y también hay las conexiones con acciones que se están investigando en la misma alcaldía de La Tacunga sobre acciones muy parecidas de este mismo tipo, el direccionamiento de contratos a través del pago de sobornos. Entonces, creo que toda esta configuración de una organización que operaba a diferentes niveles, con actores que tenían roles en ciertos casos protagónicos, como el caso de uno de los detenidos, que es Pablo Velázquez, que era el brazo derecho del prefecto y era el director de obras públicas, pero se dedicaba a a otras actividades, más allá de su gestión. Él se encargaba del tema de talento humano, estaba conversando con proveedores, o sea, era un factotum, digamos, del prefecto, y en este caso sí hay de lo que se ha podido observar y de lo que en la audiencia de formulación de cargos hay una abundante prueba que evidentemente es la que le configura al prefecto y a su organización presuntamente delictiva este esquema que, claro, sorprende porque ha venido operando durante algunos años en la prefectura. Claro que sí, desde 2014 se menciona, ¿no? Entonces, bueno, en resumen, adjudicación de contratos a cambio de pago de sobornos de contratistas privados, además del cobro de dinero por cargos públicos, utilizando a terceras personas como testaferros, esto para ocultar el incremento patrimonial de los funcionarios públicos. Eso es lo que se está investigando principalmente, pero Arturo, hablemos del origen de esta organización, ¿no? Que se remonta al 2014. ¿Qué nos puede comentar sobre los orígenes de esta organización? Sí, cuando el prefecto llega por primera ocasión gana la prefectura, él lo que hace es empezar a llenarse de gente que le acompañó en la campaña, ¿no es cierto? Y saca gente de otras entidades como la Universidad Técnica de Cotopaxi, y gente que realmente no tenía un perfil, digamos, para los cargos. Y eso es lo que va ocurriendo en la prefectura los siguientes años. Entonces él se va haciendo de un círculo cercano que, más allá de sus competencias, tenía que ver con un tema de lealtades, ¿no es cierto? Y de pago de favores. Y entonces se vuelve un círculo, una cofradía
que se articula para precisamente empezar a generar este esquema, este modus operandi, que luego ya se instala en los siguientes años en la prefectura. Y claro, lo que también se evidencia es cómo ellos de alguna forma contaban con la complicidad de algunos organismos de control o funcionarios de organismos de control, con los cuales también tenían contactos incluso con jueces, ¿no es cierto?, que les protegían o también estaban siendo de alguna forma, conocían de estas actividades, de cómo se iban asignando contrataciones, digamos, a dedo y al margen de la ley se iban cometiendo un sinnúmero de irregularidades que contaban, como digo, con una maquinaria, ¿no es cierto?, que se fue Claro. ajustando, que se fue afinando, aceitando los siguientes años, y por eso es que el prefecto, cuando gana el segundo periodo, él básicamente se apuntala en toda esta compleja maquinaria que tiene y que le ayuda nuevamente a postularse y a ganar las elecciones. Y ahora, cuando es investigado, nuevamente está anunciando que se lanza de candidato, o sea, lo cual también es, no sé, por lo menos cuestionable desde lo ético, porque lo que debería hacer es separarse, pedir una licencia para poder defenderse y no manchar su labor o no generar suspicacias sobre cómo él podría desde la misma prefectura tratar de impedir, de bloquear la investigación fiscal. Bueno, es impresionante, ¿no? Que quiera lanzarse, al igual que en Quito, que tenemos un alcalde destituido que también tiene un proceso penal que se investiga y que quiere volverse a lanzar. Cosas de la política de nuestro país. Pero Arturo, volviendo a este caso, y como mencionaba, en este proceso Guamán recibía, por ejemplo, logística, recursos económicos, quizás por parte de personas que después llegaron a ocupar cargos públicos y que no eran los más idóneos. Por ejemplo, se menciona de un caso de una persona que era chofer de la Universidad Técnica de Cotopaxi que llegó a ser director administrativo de la prefectura. Así como esos casos hay varios, Arturo. Así es. Claro, o sea, había una operación también de simulación, porque al personal que, por ejemplo, elaboró una normativa, el prefecto ordena que se haga una normativa para los perfiles de los cargos de los funcionarios de la prefectura, que básicamente fue una fachada porque nunca se cumplió. Eh, Al margen de eso se iban ajustando, y además, dependiendo de la persona que era de confianza del prefecto, se iba ajustando el perfil de la prefectura, se armaba en función de ese trabajador o de ese funcionario. Entonces, era un esquema muy maleable y reñido con toda o sea, con la ley, con la ética, con cualquier sistema transparente de política pública, de rendición de cuentas. Entonces, los mismos funcionarios que trabajaban en esas áreas denuncian eso, porque no hay que olvidar que las evidencias que se recopilan durante la investigación, que dura más de un año, Wow. la Fiscalía y varias unidades de la policía que investigaban esto como con una investigación previa, no solamente son, digamos, escuchas, porque hay escuchas telefónicas, sino que hay testimonios, versiones de personas que trabajaron en la prefectura. Además, hay informes económicos, informes financieros que se cruzan, y por eso se llega a esta conclusión, y es bastante preocupante, por decirlo menos, que la jueza haya dictado medidas sustitutivas para el prefecto, que es considerado la cabeza de esta organización. O sea, porque él conocía absolutamente todo lo que pasaba en la prefectura, lo que estaba haciendo su brazo derecho todo el tiempo le consultaba a él. Entonces, es inexplicable cómo la jueza le da al prefecto la posibilidad de volver al cargo, ¿no es cierto? Y desde ahí tratar de, o sea, ¿cómo es que le permite volver a la escena del crimen a quien está siendo investigado? Y en estos casos él lo único que va a procurar hacer, yo sospecho, es beneficiarse de alguna forma, impedir
bloquear la investigación, y esto me parece muy grave, que en los casos, no solo en este, ya vimos lo que pasó con el alcalde Yunda, cuando volvió al cargo con grillete electrónico, igual que el actual prefecto. Claro. Es decir, les dan la posibilidad de que puedan luego tratar de evitar que la investigación prospere y que sigan teniendo poder en las funciones del sector público. Entonces, esto es reñido con la probidad que deben tener los funcionarios públicos, y además atenta contra la investigación que hace y debe hacer la Fiscalía para luego ir sosteniendo su caso en las siguientes etapas procesales. Bueno, bastante cuestionable si se ve desde ese lado, ¿no? Incluso puede llegar al poder nuevamente y quizás ocultar evidencia. Ahora, Arturo, hablando de las familias cercanas del prefecto de Cotopaxi, por ejemplo, la esposa Eloísa Tuaquiza, ella era la encargada del cobro de dinero a cambio de la entrega de cargos en la prefectura. También está su hija, Sisa, que se encargaba presuntamente de coordinar con empresas privadas para la adjudicación de contratos, además de sus opulentos viajes que ya salieron en las redes sociales. Pero, ¿qué pasa con ellas? ¿Fueron procesadas también? No, no han sido procesadas todavía, porque no olvidemos que en una primera etapa, esta primera como formulación de cargos, es sobre los que ya básicamente la Fiscalía no tiene muchas dudas, porque ha reunido los elementos de cargo, ¿no es cierto?, para formular estas acusaciones. Pero eso no obsta que luego se sigan recopilando más datos, porque hay que cruzar mucha más información, se rendirán más versiones. Estas incautaciones que se hicieron, por ejemplo, de los celulares, de los documentos que se han encontrado en los allanamientos, esto todavía no se conoce. O sea, Claro. por eso es que la prueba que luego se va a ir recabando en lo que queda, en lo que resta del proceso, va a precisamente confirmar o descartar el grado de participación que tuvieron la hija y la esposa del prefecto de Cotopaxi, que por los indicios que ya se ven en esta primera etapa, digamos, en indagación previa y luego en lo que continuó de la investigación, ellas también participaron directa e indirectamente, tenían contactos con funcionarios de la prefectura para intermediar de alguna forma y beneficiarse de ese tipo de operaciones, al parecer, según la misma investigación que ha presentado la Fiscalía General. Bien, habrá que esperar entonces, amigos. 7:36 dialogamos con el periodista de investigación Arturo Torres, director, editor del portal Código Vidrio, que realiza una publicación muy interesante, muy detallada sobre este caso de corrupción al interior de la prefectura de Cotopaxi. Ahora, Arturo, se hacen estos allanamientos y se detienen a 8 personas. ¿Qué pasa con estas 8 personas, además del prefecto Jorge Guamán? ¿Quiénes son estas 8 personas que sí fueron detenidas? Bueno, básicamente las personas que están detenidas, algunos son funcionarios de la prefectura, ¿no es cierto? Ocuparon cargos importantes que facilitaron toda esta operación supuestamente delictiva, y otros son empresarios, ¿no es cierto? Los empresarios que más contratos recibieron y que más contactos tienen para mover cosas en la prefectura y en la alcaldía de la Tacunga, que es otra arista que se está investigando también. Como decía antes, la conexión entre los dos, porque hay escuchas en las que básicamente se ve que se habla permanentemente de la alcaldía de la Tacunga y de crear cargos ahí, de dar cargos a cambio de contratos. O sea, creo que estamos recién viendo una parte del problema de corrupción que se estableció en la prefectura los últimos años, y en este caso entonces sí había siempre un contacto permanente también entre los contratistas y los funcionarios. Es decir, uno tiene que estar claro en que cuando hay un proceso de contratación, el empresario no puede estar llamándose y teniendo contactos constantes
con quién Claro. va a definir si es o no contratado. Además, esos son procesos que se deben seguir a través del portal de compras públicas. Pero vemos que hay estos arreglos previos, que hay unos arreglos paralelos, que constantemente están haciéndose llamadas para arreglar las condiciones, para hacer los anticipos, para burlar ciertas cosas que les parecen impedimentos. O sea, es una configuración impresionante de arreglos al margen de la ley de contratación pública. Entonces, Verónica, creo que un tema que es para debatir y que se debería de alguna forma ir al centro del problema, que es esta simulación llamada portal de compras públicas. ¿Sí? O sea, digo simulación en función de que los actores desde los gobiernos locales o cualquier entidad pública ya saben el mecanismo y previamente arreglan, acuerdan, ¿no es cierto? Antes de llegar al portal, básicamente hacen amarres, se ponen de acuerdo y gana la oferta que más se ajusta a las condiciones de la entidad pública, que está hecha a la medida del empresario que ya arregló, que ya pagó. Hay porcentajes que se pagan, por cierto, me olvidaba de comentar, que también son parte de esta investigación, donde se acuerdan pagos entre el 10, 12 y 15% de comisión, ¿no es cierto? Entonces, me parece que también es relevante ese tema de revisar cómo se puede ajustar el tema de compras públicas, porque ya existe el mecanismo para burlar este sistema de compras públicas. Entonces es un remedio de transparencia, ¿no es cierto? Ya no sirve para incentivar procesos que sean claros y que puedan garantizar una legalidad y reglas justas para todos los participantes, sino que básicamente se utilizan en función de los intereses de las autoridades y de su cofradía, de sus amigos con los cuales están transando negociados. Esto creo que es también lo que evidencia este tema de la prefectura de Cotopaxi. Es impresionante, Arturo. Y una pregunta final, porque bueno, tantos casos de corrupción que se escuchan, para que entienda la ciudadanía por qué este caso de corrupción que se investiga desde la prefectura de Cotopaxi, que tendría incluso nexos con la alcaldía de La Tacunga, por qué es grave, por qué esto nos debería importar y por qué afecta al país. Bueno, porque básicamente estamos viendo que clanes políticos se han enquistado en los gobiernos locales para lucrar de recursos públicos, ¿no es cierto?, para apalancar negociados particulares que luego les permiten perennizarse en el poder, es decir, con la misma plata de la que se benefician ilícitamente, luego ganan las elecciones y se mantienen así. Entonces, este es un esquema muy perverso que perjudica a toda la sociedad, a las comunidades en el campo y que básicamente beneficia a estos caudillos que se establecen en el poder y no hay manera de sacarles, porque luego tienen influencia e injerencias, como decía hace un momento, contactos con organismos de control, con funcionarios que también son parte de este esquema y la garantía de que exista justicia y de que en estos casos no se ampare la corrupción es muy baja. Esa es la gravedad de este y otros muchos casos. Y además, este mismo esquema, yo no tengo pruebas, pero tampoco dudas de que se haya aplicado en muchos más gobiernos locales, sino que la Contraloría ni la Fiscalía son incapaces de poder cubrir todo este sinnúmero de procesos de corrupción que seguramente están corriendo en otros gobiernos locales. Entonces, ahí lo que tiene que activarse es la comunidad, la sociedad, para denunciar, porque en este caso del prefecto ya hubo denuncias y esto también es lo que activa esto, ¿no es cierto? Hay denuncias de la población sobre este tipo de prácticas y a partir de eso la policía empieza a investigar con la fiscalía. Entonces es vital que los ciudadanos, las ciudadanas se activen cuando vean este tipo de cosas que nos perjudica a todos porque esa plata que estos funcionarios toman para sus bolsillos deja de ser invertida en proyectos de desarrollo para la comunidad. Eso es lo que hay que tener claro en estos casos, Verónica.